Buen día, yo soy María Inés González Martín. Este es el seminario número 6, Fisiología del Metabolismo Fosfocálcico y Hormona de Crecimiento. Es la parte 3, que corresponde a vitamina D y osteocalcina. Con respecto a la vitamina D, hay que prestar especial atención a los mayores, sobre todo a las mujeres posmenopáusicas, por el riesgo a tener disminución de la densidad mineral ósea y por ende fracturas por fragilidad. Además, la vitamina D tiene efectos antirraquíticos en los niños. Las fuentes son la radiación ultravioleta proveniente del sol y la dieta. La ingesta diaria debe ser de al menos 10 microgramos o 400 unidades internacionales. Está presente en el aceite del bacalao, del salmón, del atún y de las sardinas, en la carne de vaca, el hígado, los huevos, sobre todo en la yema, los champiñón expuestos al sol, leche y otros alimentos enriquecidos. 1 litro de leche fortificada contiene los requerimientos diarios de vitamina D y calcio. En la imagen superior derecha podemos observar un dibujo de unos niños con unas cucharas tomando aceite directamente de un bacalao. Entonces lo interesante es ver que hace 100 años se usaba justamente una cucharada, que son 5 mililitros de aceite de hígado de bacalao, como antirraquítico. Y eso equivale a las 400 unidades internacionales que hoy se sabe que es el requerimiento diario. Cuando uno dosa la vitamina D, tiene que dosar la 25 hidroxivitamina D. Vamos a ver después porque tiene mayor vida media que la 1,25, y entonces podemos saber que cuando su concentración es menor a 20 nanogramos mililitros, estamos ante un déficit. Cuando está entre 20 y 30 es insuficiente y el nivel deseable es mayor de 30 nanogramos mililitros. La síntesis de vitamina D comienza con la exposición de la piel al sol. Entonces la radiación ultravioleta B actúa sobre la piel. En la dermis hay 7-dehidrocolesterol que por efecto de los rayos ultravioletas se convierte en previtamina D. Pasa a la circulación y de ahí llega al hígado, donde por 25-hidroxilación se convierte en 25-hidroxivitamina D. Luego va por la circulación hasta el riñón, donde por acción de la 1-alfa-hidroxilasa se convierte en 1,25-dihidroxivitamina D. La vida media es de 2 semanas para la 25-hidroxivitamina D y de 2 horas para la 1,25 vitamina D. Las acciones clásicas son el aumento de la absorción intestinal de calcio y fosfato y la disminución de secreción de paratormona. Además, tiene una upregulation de los receptores para vitamina D. Y además tiene acciones no clásicas como la función inmune. La regulación se observa un estímulo de la 1-alfa-hidroxilasa por parte de la paratormona y de la disminución de los fosfatos en sangre. Y la inhibición se realiza a través de un feedback por su efecto final, que es la 1,25-dihidroxivitamina D, a su vez por un aumento de la fosfatemia y por el factor de crecimiento fibroblástico tipo 23. Viaja unida a proteínas de transporte plasmáticas, como ser la proteína ligadora de vitamina D en un 85%, en un 14,6 aproximadamente por ciento viaja unida a la albúmina y en un 0,4 en forma libre. Como
habíamos dicho anteriormente, el Sol es el responsable de la emisión de radiación ultravioleta B para la síntesis de vitamina D. El nivel de radiación depende justamente del ángulo cenital solar y ahí es donde uno puede intervenir. ¿Por qué? Porque ahí influye la hora en que uno se expone, la latitud y la época del año. Entonces es importante que la exposición sea entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en primavera, en verano y en otoño, al menos 30 minutos por día. Con respecto a la latitud, podemos observar en el mapa que en nuestra ciudad prácticamente es suficiente, pero al menos un mes al año es insuficiente la radiación solar para sintetizar la vitamina D. El nivel óptimo, digamos, la longitud de onda óptima para producir la vitamina D es 295 nanómetros. Atención, tener en cuenta los hábitos de vestimenta, el uso de pantallas solares que obviamente impiden la llegada de los rayos ultravioleta a la piel y por ende la síntesis de vitamina D, los hábitos y o tipos de trabajo expuestos o no expuestos al sol, la vida en la ciudad que tiene menor radiación que si uno vive en las afueras, el color de la piel, recordar que la piel más oscura sintetiza menos vitamina D, el hábito de fumar, la obesidad y los ancianos porque tienen atrofia en la dermis, que es el sitio de síntesis de la vitamina, y además tienen disminución de los receptores para vitamina D. Las acciones de la vitamina D se llevan a cabo a través de los receptores nucleares. A nivel intestinal aumenta la absorción de calcio porque aumenta la síntesis de calvindina D, que es la ligadora de calcio, y a su vez aumenta la absorción de fosfatos. A nivel renal aumenta la reabsorción de calcio y fosfatos, sobre todo a nivel del tubo contorneado distal. Tiene acción sobre el sistema inmune, estimulando la síntesis de defensina 2 y CAMP, que son péptidos antimicrobianos, en neutrófilos, macrófagos y queratinocitos, aumentando así su actividad antimicrobiana. Aumenta la calcemia y aumenta la fosfatemia y modula los movimientos de entrada y salida de calcio y fosfato del hueso. A nivel óseo tiene efectos indirectos y directos. Como efectos indirectos es aumentar la disponibilidad de minerales, o sea, de calcio y fosfato para mineralizar la matriz osteoide. Los efectos directos son un aumento en la tasa de renovación ósea. Esto es por aumento de la secreción de factores activadores de los osteoclastos por parte de los osteoblastos, como factor estimulante de colonias de macrófagos e interleuquina 6. También estimula la diferenciación de osteoclastos a partir de las células precursoras, aumenta la diferenciación de osteoblastos, sobre todo la vitamina D en su forma 1,25 de hidroxicoleocalciferol, pero también en la forma 25-hidroxivitamina D. Estimula la síntesis de colágeno y osteocalcina y aumenta la entrada de calcio al hueso. Sobre cartílago de crecimiento evita la apoptosis de los condrocitos. A su vez aumenta la disponibilidad de calcio y fosfato, por lo tanto aumenta la calcificación del cartílago y ese es su efecto antirraquítico. La regulación ante la disminución de la calcemia, recordar que siempre el organismo prioriza el mantenimiento de la calcemia dentro del rango normal, aún a expensas de la integridad ósea. Cuando disminuye la calcemia por balance negativo de calcio, se estimula la secreción de paratormona a nivel de las paratiroides. El aumento de paratormona estimula a la 1-alfa hidroxilasa para la conversión renal de 25 hidroxivitamina D en 1,25 dihidroxivitamina D. Aumenta la reabsorción renal de calcio, aumenta la absorción intestinal de calcio, aumenta la fosfaturia y entonces disminuye el fósforo en plasma
estimula la resorción ósea para el aumento de la calcemia. El aumento de la 1,25-dihidroxivitamina D estimula la absorción de calcio a nivel intestinal y su reabsorción a nivel renal, entonces aumentan la calcemia. A su vez, estimula la reabsorción renal de fosfato, disminuye su excreción y así aumenta la fosfatemia. Al restaurar la disponibilidad de calcio y fosfato a nivel plasmático, aumenta la tasa de renovación ósea. Es bien sabido que in vitro la 1,25-dihidroxivitamina D es uno de los más potentes estímulos para la expresión de RAN ligando. Entonces, la pregunta es ¿por qué es antirraquítica, previene la osteoporosis y la osteomalacia? Entonces, la situación es la siguiente. La vitamina D aumenta la disponibilidad de minerales en la matriz osteoide de manera tal que permite la mineralización ósea. A su vez, disminuye la resorción ósea porque produce un cambio en el microambiente óseo, probablemente por mecanismos autócrinos y parácrinos a nivel de todo el sistema endocrino de regulación de la calcemia. A su vez, disminuye la resorción ósea modulando al receptor esfingosina 1-fosfato, implicada en la migración dinámica de los precursores osteoclásticos de sangre a hueso. La pregunta es si la acción directa sobre la celularidad del linaje osteoblástico es tal como para que disminuya el número de osteoblastos positivos para RANK ligando, que es una de las posibilidades. Hay que recordar que si bien in vitro es uno de los más potentes estímulos para RANK ligando, in vivo y a dosis recomendadas tiene efectos antirraquíticos y es osteoprotectora. El exceso de administración de vitamina D predomina los efectos catabólicos. Entonces, la vitamina D en dosis recomendadas es antirraquítica, previene la osteoporosis y la osteomalacia. En pacientes osteoporóticos disminuye el riesgo de fracturas y aumenta la densidad mineral ósea. Ante niveles disminuidos de calcemia y aumentados de fosfatemia, se produce el estímulo de la liberación de paratormona. Esta actúa a nivel del tubo digestivo, estimulando la absorción de calcio y fosfatos. A nivel renal, estimula la reabsorción de calcio e inhibe la de fosfato. A nivel óseo, estimula la resorción con la consiguiente salida de calcio y fosfato al torrente sanguíneo. La vitamina D y el aumento de la calcemia inhiben la secreción de paratormona y estimulan la absorción intestinal de calcio y fosfato. La osteocalcina se sintetiza y se secreta a nivel de osteoblastos y osteocitos. Es una proteína de 5 kilodalton con 3 residuos de ácido glutámico gamma carboxilado. Está en mayor proporción en la matriz ósea por su alta afinidad por la hidroxiapatita. Tiene función proosteoblástica, estimula la diferenciación del osteoblasto y la maduración de osteocitos, se sintetiza como una preprohormona y por proteólisis se convierte en la osteocalcina madura. Esto es por estímulo de la 1,25-dihidroxivitamina D y además necesita a la vitamina K como cofactor de la glutamato carboxilasa para su carboxilación. Se presenta en dos formas básicamente, que es la osteocalcina subcarboxilada, que es la forma activa, que es la que pasa a la circulación, porque pierde la afinidad por la hidroxiapatita. Y también está la osteocalcina carboxilada, que tiene alta afinidad por la hidroxiapatita y por ende permanece en la matriz ósea. Los órganos blancos son el hueso, donde tiene una actividad
Proosteoblástica, estimulando la diferenciación del osteoblasto y la maduración de osteocitos. El páncreas, sobre todo a nivel de las células beta, estimula la proliferación celular y la síntesis de insulina. A nivel de músculo, hígado y adipocitos, aumenta la sensibilidad insulínica mediada probablemente por adiponectina. En el testículo produce un aumento del volumen testicular y del recuento de espermatozoides, como así también aumento de la síntesis de testosterona. Todo esto se lleva a cabo por receptores presentes en las células de Leydig. A nivel del sistema nervioso central, produce estímulo en el desarrollo cerebral y en la cognición, aumenta los niveles de dopamina, serotonina y noradrenalina y disminuye los de GABA. La fracción subcarboxilada de la osteocalcina es liberada durante la resorción ósea y es la forma activa. El hueso regulando el metabolismo mineral y energético. Bajos niveles de calcemia estimulan a la glándula paratiroides para la liberación de paratormona, que estimula la resorción ósea, la reabsorción de calcio a nivel renal y la producción renal de vitamina D para aumentar la absorción intestinal de calcio. La elevada fosfatemia y la vitamina D estimulan la síntesis y secreción del factor de crecimiento fibroblástico tipo 23, que a su vez inhibe la producción de paratormona y a la glándula paratiroides, inhibe la síntesis de vitamina D a nivel renal y promueve la excreción renal de fosfatos. La leptina inhibe la formación ósea por acción indirecta, estimulando al sistema nervioso simpático, lo que a su vez estimula la síntesis ósea de osteocalcina. La osteocalcina estimula la proliferación de células beta pancreáticas y aumenta la insulinemia, que a su vez actúa sobre el hueso, estimulando la resorción y así aumentando los niveles de osteocalcina. La osteocalcina, para que sea activa, tiene que estar en su forma subcarboxilada. Tiene efectos sobre las células beta pancreáticas, estimulando la síntesis y secreción de insulina. Además, estimula el tejido adiposo para que libere adiponectina. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina y la insulina inhibe a la osteoprotegerina, aumentando la relación RANK-ligando-osteoprotegerina, lo que da como resultado aumento de la resorción y por ende de la liberación de osteocalcina al plasma. A nivel del osteoclasto, estimula la resorción ósea y aumenta también la secreción de osteocalcina. La osteocalcina aumenta la actividad de las células de Leydig, aumenta la producción y secreción de testosterona. El aumento de fosfatos y vitamina D estimulan la síntesis y liberación de factor de crecimiento fibroblástico tipo 23 por el hueso. El factor de crecimiento fibroblástico tipo 23 inhibe a la paratormona y a la vitamina D. La vitamina K es el factor de la glutamato carboxilasa, por lo tanto favorece su carboxilación a osteocalcina carboxilada. Esta tiene alta afinidad por la hidroxiapatita y por ende permanece en el hueso. La resorción ósea produce liberación de protones por los osteoclastos. Esto produce una disminución en el pH en la laguna de Hauship y se estimula la decarboxilación de la osteocalcina. De esta manera pierde afinidad por la hidroxiapatita y es liberada a la circulación en su forma activa.